Hola, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Adriana Fernández, soy consultora de inmigración canadiense y hoy les voy a hablar a los camioneros que me han preguntado tanto procesos migratorios para Canadá. Esta es una vía directa para la residencia permanente para camioneros. Se las voy a explicar en detalle. Es solo para aquellos que tienen idioma inglés o francés, que son los dos idiomas oficiales de Canadá. En estas categorías pueden obtener la residencia permanente a través del sistema si los invita el sistema a aplicar por un ranking de puntos. Compiten por puntos con candidatos alrededor de todo el mundo. Les voy a explicar los requisitos puntuales de esta opción que se abrió hace poco para específicamente camioneros. Les voy a compartir la pantalla y presten atención. Vamos a acomodar esto aquí. ¿Qué es esto? Primero, les voy a simplificar lo más rápido posible. Este es un programa federal de inmigración a Canadá para trabajadores calificados con experiencia laboral fuera de Canadá. Este programa de inmigración es similar a dos más que tiene Canadá, que son la Canadian Experience Class y el Federal Skilled Trades. Son tres programas federales de inmigración que aplican para todo Canadá, excepto para Quebec. Estos tres programas de inmigración federal que te dan la residencia permanente para venir a vivir a Canadá con todos los derechos de un ciudadano, excepto el de voto y algunos otros detalles, no viene al caso ahora, te dan la residencia permanente, puedes venir a Canadá a vivir con todos los derechos de un ciudadano canadiense, no tenés que preocuparte por venir a través de la vía estudios o venir a través de un visitor y conseguir la oferta aquí, te dan directamente la residencia permanente para venir aquí y vivir como cualquier canadiense en cualquier parte de Canadá, excepto la provincia de Quebec, como ya lo dije. ¿Cómo funciona este programa? Estos tres programas, uno de ellos, es el que aplica para los que están fuera de Canadá, que son camioneros, está administrado por un sistema de ranking de puntos. Estamos en lo que es categoría específica del Express Entry, ¿sí? El Express Entry es el sistema de puntos que administra el Programa Federal de Trabajadores Calificados o Federal Skilled Worker. Independientemente de si me entienden o no las palabras en inglés, esto es solo para camioneros que hablan el idioma. Si ustedes hablan inglés y tienen un CLB7, que es el mínimo requisito para este tipo de programas, como lo ven aquí, aquí hay Federal Skilled Worker, Express Entry, y los mínimos requisitos son idioma, habilidad de idioma, educación, prueba de fondos, admisibilidad a Canadá, etc. ¿Qué pasó con el sistema Express Entry canadiense? El año pasado se modificó y se introdujo la categoría específica, se cambiaron los NOCs o los códigos ocupacionales y se elevaron a categoría, como ven aquí, tier, categoría 3 y 2. ¿Por qué? Porque los camioneros antes no estaban en esta categoría, estaban en una categoría inferior. Y estos códigos ocupacionales entran dentro de la Express Entry. Antes no estaban incluidos, ahora se incluyeron. Entonces, estoy aclarando en este video esto porque es muy importante. He escuchado gente que dice que si sos camionero puedes obtener la residencia permanente y aplicar directamente. Sí, puedes aplicar, enviar un perfil Express Entry y si el sistema te invita, puedes aplicar a la residencia permanente. Lo que se traduce en envías un perfil, aplicas online, creas una cuenta, tenés que tener un CLB7, que es esto, un 6 en todos los bandos de idioma, rindiendo un examen IELTS o IELTS, les voy a dejar los enlaces aquí abajo. Tenés que probar que tenés 6 en lectura, 6 en escritura, 6 en habla y 6 en escucha en idioma. Podés usar el francés también o ambos. Si tienen francés e inglés, suman más puntos. Si ustedes tienen esos idiomas, un mínimo, como dice aquí, por ejemplo, acumulado en los últimos 3 años de 6 meses de experiencia continua, paga y full time, ¿sí? En una ocupación de las que voy a describir ahora, incluidos los camioneros, truck drivers, ¿sí? O transporte de eh, conductores de transporte, no solo camiones, sino se puede llegar a incluir algún otro tipo de categoría, dependiendo el código ocupacional en el que, y las duties, las actividades en las que estés trabajando, si tu actividad cae en este NOC o código ocupacional.
No es solo para truck drivers, es también para controladores de tráfico ferroviario, ingenieros o oficiales ingenieros en lo que es transporte acuático. ¿Qué más tenía? Oficiales de cubierta o transporte acuático, controladores de tráfico aéreo, ocupaciones relacionadas, pilotos aéreos, ingenieros de vuelo, instructores de vuelo, mecánicos de aeronaves, inspectores de aeronaves, empleados de ferroviarios, managers de transporte, ensambladores aéreos y de aeronaves, inspectores de aeronaves y bueno, el principal es truck drivers. Todo esto lo estoy describiendo para lo que es camioneros específicamente porque es lo que más me pidieron, pero todo esto incluye a estas ocupaciones, esta opción o categoría específica incluye a estas ocupaciones que nombré. Por lo que si saben de alguien que trabaje en el área ferroviaria, en el área de transporte acuático, aeronaves, etcétera, también incluye a estas personas. Esto se refiere a ocupaciones de transportes, todo relacionado a transporte. Después hay también trade occupations. Eso se los voy a describir en otro video. Pero en transporte tienen estos códigos ocupacionales. ¿Cómo saber si ustedes califican? Primero, tienen que cumplir con los requisitos mínimos de idioma, ya les dije, CLV7, experiencia laboral. En el Federal Skilled Worker le pide un año continuo, pero en la categoría específica les baja el requisito a 6 meses dentro de los últimos 3 años. ¿Cómo prueban la experiencia laboral? Para que me entiendan, si sos un empleador, un empleado y manejás el camión hace 6 meses continuos, tenés experiencia continua de 6 meses, con idioma avanzado, CLB7 comprobable con un examen de idioma, tenés estudios postsecundarios, ¿sí? En lo posible, si tienen postsecundario, diploma graduado, les da puntos. ¿Por qué? Porque este es un sistema de puntos. Ahora les voy a mostrar los puntos que tienen que alcanzar para ir como truck drivers dentro de la Express Entry. Vamos a las rondas de invitación. Bueno, aquí como pueden ver, el sistema Express Entry estuvo invitando últimamente a personas en categorías específicas. El sistema de puntos normalmente está entre 470 a 500. Como pueden ver aquí, nunca baja de eso, ¿sí? A menos que inviten a categorías específicas, que es una opción que se abrió últimamente en el sistema de puntos. Entonces, en Trade Occupations, en donde entran, como pueden ver, Transport Occupations y Trades, son las dos categorías. Obviamente que se invitó en Trades, no es lo mismo Trades y Transport Occupations o ocupaciones de transporte, pero para que me entiendan, se invitó últimamente en Trades por un puntaje de 388 puntos. Ahora, no hay todavía una invitación o una ronda en la cual se haya invitado a Transport Occupations. Cuando se invite a transporte, si ustedes están en la pileta de selección, tienen un perfil y logran los puntajes mínimos a partir de los cuales se manda una invitación, ustedes pueden ser invitados a recibir, o sea, invitados a aplicar a la residencia permanente. ¿Cómo hacen esto? Tienen que crear un perfil. Les voy a dejar abajo el paso a paso de cómo se crea un perfil Express Entry. Quiero aclarar que de esta manera ustedes pueden obtener la residencia permanente solo y siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos de este programa. No es para cualquier conductor de camión. ¿Por qué? Porque necesitan saber el idioma y llegar a los puntos para que los inviten a la residencia. Si ustedes envían un perfil y no tienen inglés, no tienen francés, no tiene sentido que envíen un perfil porque dañan su proceso migratorio si vienen por otra vía. Con esto demuestra intención de residencia permanente en Canadá, más allá que hubo modificaciones con lo que es la doble intención en cuanto a residencia temporal y permanente en Canadá. Tienen que saber que esto es solo para camioneros con experiencia comprobable, referencias del empleador, con idioma, postsecundario y fondos. Este programa pide fondos a menos que tengan una oferta laboral en Canadá, válida, verificada, de un empleador canadiense, que puedan hacer valer en este programa, y eso los exime de probar esta cantidad de fondos. Independientemente de que no tengan que probar fondos y tengan una oferta laboral como camioneros y puedan aplicar a la residencia permanente,
En realidad aplican al Express Entry y el sistema los invita a aplicar a la residencia permanente si los selecciona. Esto no es aplicar a la residencia directa. Eso lo vi un comentario en alguna red de alguien que dijo, otro consultor que dijo que aplicás a la residencia directamente. No, aplicás, mandás un perfil, creas una cuenta, llenas tus datos, tenés que tener una evaluación de tus títulos, que es una especie de homologación, no te acredita a trabajar en Canadá ni nada, es simplemente una validación de credenciales o credential assessment, evaluación de credenciales que tiene costo alrededor de $300. Evalúas tu título postsecundario y el certificado que la organización te da de esa evaluación, les voy a dejar enlaces abajo de todo esto, ese certificado que la evaluación te da lo puedes subir al perfil. Igual que el examen de idioma, inglés o francés, tenés que tener el examen rendido con una validez de 2 años máximo, menos de 2 años, subirlo en el sistema, todos tus documentos traducidos, legalizados, etc. Cuando tenés todo listo para subir, recién ahí puedes crear un perfil Express Entry y si el sistema justo emite una ronda como estas, categoría específica, e invita a los Transport Truck Drivers con un puntaje, por ejemplo, como los que se emitieron últimamente, 388 puntos, una persona que tenga 30 años o 30 y pico, no mucho más de 30 años, un camionero joven, lamentablemente es así, que tenga un nivel alto de idioma, si tenés CLB7 o más, mejor. No descarto que haya muchos camioneros que puedan hablar el idioma, de hecho conozco algunos. Hoy mismo tuve unas preguntas en la versión live de vivo de YouTube, probando la versión de YouTube. Me encontré con un camionero que es uno de los que califica, o sea que si vos tenés idioma, podés comprobarlo con un examen, que tenés el mínimo de idioma que se requiere, que tenés estudios postsecundarios con el título validado, tenés todos esos documentos, creas un perfil Express Entry con las indicaciones paso a paso que les dejo abajo. Les dejé un curso liberado de Express Entry, paso a paso cómo crear el perfil, para los que califican para todas estas categorías específicas. Esto también incluye a categorías de la salud, pero les voy a hacer un video para cada uno. Esto es enfocarme simplemente en transporte, transporte de camiones, transporte aéreo, como les dije antes, oficiales ingenieros en transporte acuático, eh, controladores de cubierta, oficiales de cubierta, controladores de tráfico aéreo, pilotos, ingenieros de vuelo, instructores de vuelo, todas estas categorías que les voy a dejar abajo, las tienen que investigar. ¿Cómo saben si ustedes califican para esto y si tienen el idioma? Y si la ocupación entra en uno de estos códigos ocupacionales, la copian básicamente y la pegan. Vamos a correr esto así les puedo mostrar. La pegan y les va a dar, bueno, ahí está. Acá está, por ejemplo, ensambladores de aeronave o inspectores de aeronave, sería esto. Aquí van a ver en el código ocupacional, que es lo que les abrí de esta ocupación específica, cuáles son las main duties o las actividades principales que ustedes tienen que realizar para que este código ocupacional les quepa a ustedes o les corresponda. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Mirar los requisitos de empleo. Secundario completo es requerido, un college o program aviation aeronautical technology, o sea, un diploma en aviación, may be required, que decir que no es obligatorio, pero puede ser requerido. Cuando dice may be required, no es obligatorio. Ensambladores de aeronave. Esto pide un on-the-job training, que es un entrenamiento o práctica dentro del mismo empleo, experiencia laboral. Información adicional, exclusiones, y aquí tienen exclusiones de códigos. Es decir, cuando van a la categoría de transporte, Express Entry para transporte, tienen todos estos códigos ocupacionales, no solo el truck driver o el conductor de camión, pero se fijan que estas categorías bajaron considerablemente los puntos, como pasó aquí. Lo mismo con el francés, 435 puntos para el que tiene un CLB7 en francés, que cumple con los requisitos de la Express Entry en uno de estos programas, el Federal Skilled Worker, por ejemplo, que es para la mayoría de ustedes porque son los que están fuera de Canadá, tienen fondos. Yo sé que los mareo si les digo todas las ocupaciones, entonces nos enfocamos en transporte. Cualquiera de estos
que tenga una ocupación que vaya a través de uno de estos códigos ocupacionales, que tenga un mínimo de experiencia laboral de 6 meses continuo pago dentro de los últimos 3 años, comprobables con carta de referencia de empleo. Si el B7, 6 en todas las categorías de idioma, habla, escucha, escritura y lectura, postsecundario verificado y evaluado, pueden enviar un perfil Express Entry y si el sistema los invita, reciben la residencia permanente para viajar a Canadá y venir a vivir acá con todos los derechos de un ciudadano, ¿sí? Excepto el de voto, por ejemplo. Los fondos que se necesitan, solo si no tuvieras una oferta laboral como camionero, para un miembro de la familia, $13,000 canadienses. Si tuvieras más, te contás vos y tus hijos y tu esposa. Si fueras vos, tus 2 hijos y una esposa, son 4 personas. Siempre se cuenta el candidato principal y a la esposa. Cuando agregan una pareja en el sistema Express Entry, si la pareja no tiene un perfil equivalente al tuyo en nivel de estudios e idioma, la pareja quita puntos. Ojo con esto. Pero si sos un camionero joven, con menos de 35 años, estudios postsecundarios completos validados, inglés avanzado y podés demostrar esto en el sistema, ¿por qué es importante que lo demuestres? Porque si vas a enviar un perfil, tenés que tener todos los documentos que prueban el nivel de idioma, un examen de idioma rendido y la evaluación de credenciales ya hecha, con validez de 5 años o menos. O sea, tienen validez de 5 años, tiene que ser por menos de 5 años, si no, no es más válida. Y lo mismo con el nivel de idioma, tiene que ser 2 años o menos. Si tenés toda esa documentación lista, puedes crear el perfil y el sistema te invita a aplicar a la residencia permanente y te va a dar 2 meses para aplicar. Entonces, tenés que tener toda la documentación lista para poder subir si no perdés la invitación. ¿Qué pasa si perdés la invitación, no mandás la residencia, se te cae, tenés que volver a crear otro perfil y te tienen que volver a invitar? Tenés que esperar que se te seleccione por puntos. Esto es por puntos. Compiten con camioneros de todo el mundo que hablan inglés, francés y algunos 8 idiomas, no sé. Pero tienen que saber que esto es solo para gente que tiene idioma. Ahora, por favor, no confundan a la gente, no les digan que pueden aplicar directo a la residencia permanente, porque a lo que están aplicando aquí es a un perfil Express Entry para que el sistema les envíe la invitación y ustedes aplican a la residencia permanente. Solo si tienen los documentos y cumplen con los requisitos que nombré. Voy a refrescar para que me entiendan correctamente. Sé que es muchísima información, pero es muy difícil explicarles muy simplificada la Express Entry. Esto es así. Canadá tiene 3 programas federales de inmigración. El Federal Skilled Worker para trabajadores calificados con experiencia laboral fuera de Canadá, comprobable vía referencias de empleo, carta de empleador en inglés, explicando el código ocupacional. Si sos un constructor, un trabajador de la construcción o de transporte o lo que fuera, el código ocupacional, el que fuera, ¿sí? La descripción de tus actividades, si sos un trabajador de los camiones, un conductor de camiones, un trailero, no me acuerdo las otras denominaciones que le dan, pero tenés que ser trailero o conductor de camiones, en este caso, o cualquier otro en transporte de los que mostré. Les voy a dejar ese enlace para que vean qué ocupaciones de transporte están incluidas y solo aquellos que tienen inglés, francés, postsecundario, y los fondos, si no tuvieran una oferta laboral, tienen prueba de fondos. ¿Qué es prueba de fondos? Tener esa cantidad de dinero por la cantidad de miembros de la familia correspondiente en una cuenta bancaria depositada por 6 meses o más. Si cumplen con estos requisitos, van a través del Federal Skilled Worker, que es el programa de trabajadores federales calificados con experiencia laboral fuera de Canadá. El sistema de ranking de puntos Express Entry o entrada express canadiense los puede invitar a que apliquen a la residencia permanente para venir a vivir con todo su grupo familiar a Canadá, con todos los derechos de un ciudadano canadiense, excepto el de voto y ocupar algunos cargos públicos, etc. Eso es todo. Esto es solo para camioneros o trabajadores del transporte aéreo o acuático, etcétera, pero solo los que tienen idioma. No dudo que haya muchos de ustedes que cumplan este requisito, así que por favor, compartan este video, compartan esta información. Sé que es muchísima información de golpe, pero es una opción que tienen muy buena, que tienen que aprovechar los que tienen idioma. Ahí está el tema del idioma. Valoren
el tema del idioma, porque si no tienen idioma es muy difícil emigrar a un país que es de habla inglesa o francesa. En Canadá se habla inglés. Si un canadiense quiere emigrar a un país a uno de nuestros países y no habla el idioma, se le complica igual que a ustedes aquí si no hablan el idioma. Por eso no descarto que puedan conseguir una oferta laboral desde fuera de Canadá como camioneros. Les hice 2 videos más que les voy a dejar abajo sobre camioneros, pero este es específicamente para los trabajadores del transporte, incluyendo camioneros que tienen idioma inglés. Por favor, transmitan este video, compartan, regálenme un like, suscríbanse al canal y por favor difundan este video que tiene información muy específica para todo lo que es trabajadores del transporte. Tienen la vía Express Entry directa si cumplen con los requisitos y si cumplen con el nivel de idioma y si tienen los fondos en el caso de que no tuvieran una oferta laboral. Los que además tienen una oferta laboral, para los que me preguntan en el futuro, esto incluye a los que están dentro de Canadá con una oferta laboral de camioneros. Si ustedes tienen la ECA postsecundario, ¿por qué digo postsecundario? Porque los puntos, es difícil llegar a ese nivel de puntos si no tenés eh, nivel postsecundario. Entonces tienen que tener CLB 7, 7, 6 en todos los bandos de inglés o francés, tienen que tener la ECA ya lista. Si están dentro o fuera de Canadá es indiferente, lo pueden hacer si están dentro de Canadá también. O sea, es decir, este programa aplica para los que estén fuera o dentro de Canadá, no es solo para los que están fuera de Canadá. Si alguno está dentro de Canadá con una oferta laboral como camionero y cumple con los requisitos de idioma y lo que nombré antes, también puede enviar un perfil Express Entry y recibir la invitación a la residencia permanente. Por favor, en el futuro, si alguno le ayuda a este video y logró mandar un perfil Express Entry y recibió la invitación, déjenmelo saber, me daría mucha satisfacción que alguno lo logre. Así que transmitan este video, compártalo y regálenme un like para que se difunda. Nos vemos hasta el próximo video. Les agradezco por haberme escuchado. Gracias.